Muy buenas, buenas, buenas. Soy Sigiloco Games. Estamos aquí en una nueva aventura. Estamos en el The Witcher 3. Y bueno, quiero decirles que tengo la última versión de juego, que es con los DLCs que tiene aquí, el Geralt y el Blood and Wine. Y tengo la versión 1.32. Bueno, vamos a empezar una nueva aventura que me parece uno de los mejores juegos que he jugado también. Una maravilla de juego. Pero antes de comenzar vamos a poner aquí opciones. Vamos a ir aquí a audio. Bueno, lo tengo bastante bien, pienso yo. Así que vamos, creo que lo vamos a dar así. Muy bien. Vamos a ir para atrás. Y bueno, esta va a ser una pequeña guía de este de Witcher 3 Wild. Aunque acabo de recalcar que hay algunas cosas que no haré. O sea, les voy a hacer fuera de pantalla. Cosas que son muy repetitivas, por ejemplo, no sé, desbloquear lugares o matar ciertos tipos de monstruos que no sean misiones y bueno, cosas así, ¿no? Haré fuera de pantalla, así que ya saben cómo juego yo, así que vamos a hacer una nueva partida y vamos a jugar de nuevo porque estaba haciendo unas pequeñas pruebas y bueno, aquí están los niveles, ¿no? Y vamos a jugar en normal porque va a ser una guía, no quiero aquí estarme aquí batallando mucho con las cosas. Vamos a jugar en una historia filosa. Ese sería fácil, normal, difícil y esta sería ya pesadilla. Pero bueno, aquí un solo, un solo, una sola que te den, o sea, un hit que te den, mueres, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, aquí es el modo difícil, decir, es difícil, pero no tanto, es jugable, es jugable. Y el normal, bueno, ya, es el modo más facilito que se puede hacer en un nivel para hacer una guía. Y vamos ahí. Vamos a mostrar tutoriales, no. Vamos a simular, no. Vamos.
No, I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Y bueno, así comenzamos el The Witcher 3. Bueno, estamos obviamente con Geralt de Rivia, el mítico brujo, el brujo más popular de toda esta serie, de toda la saga de The Witcher. Y bueno, muchos ya conocerán este juego, que tiene sus dañitos, pero tiene unas gráficas muy buenas a pesar de los You're años. running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Bueno, aquí tenemos varias cosas que hacer. Tenemos un botón especial. En el caso mío, yo juego con ratón y teclado. Entonces, con el mouse activo como decía, el sentido de brujo, que me resalta cosas que pueden interactuar. Por ejemplo, aquí se sombrean con amarillo, con rojo, o simplemente me dice que es señal. Puede ser, las señales son obviamente las de brujo. Tenemos aquí las que son Ar, Axia, Igni, Queen y Irden. Y bueno, aquí tenemos varias cosas con las que podemos interactuar. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Si nos acercamos aquí al fuego y aplastamos nuevamente la tecla M, podemos apagar, se puede decir, el fuego o encender. Y bien, aquí vamos a interactuar con todo. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Y bueno, como los anteriores juegos de Witcher, debo aclarar que yo solo he jugado el de Witcher 1 y nunca me lo acabé. El 2 intenté jugar, llegué hasta cierta parte y nunca me acabé tampoco. No porque sean malos juegos, sino que no me gustaba la forma de jugar. O sea, ¿cómo se decir? El modo de juego. O sea, era muy difícil jugar con mouse y teclado. Para este juego está muy bien. O sea, me gusta más el tipo de modo de juego que le han hecho aquí. O sea, es más jugable con mouse y teclado. Y yo creo que los otros de Witcher eran más fáciles en mandos. Supongo que sí, pero yo no juego con comandos, así que nunca los acabé. Llegas hasta cierto lugar y ya. Pero bueno, sí, obviamente me sé toda la historia de todos los anteriores juegos que estén. Entonces sí, estoy muy bien informado en ese tipo de cosas, que es lo que pasa en cada The Witcher. Y bueno, este es el tercero. Vamos a hablar con Jennifer. O antes vamos a hacer esto. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Y aquí tenemos a Jennifer. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Bueno, aquí tenemos obviamente opciones que dependiendo
y la respuesta que demos cambiarán las situaciones de las cosas, obviamente. I missed you a lot. And I missed you, but we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Bueno, también debo aclarar que el juego está en inglés, las voces obviamente, pero bueno, los subtítulos están en español, así que lo pueden ir leyendo. Porque este juego, si no estoy más seguro, no tiene versión en español latino, así que prefiero jugarlo en el modo normal, o sea, en el modo original del juego, que es en inglés. Pienso que es el original. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Y debo decir que este juego tiene uno de los mejores gráficos que he visto en algunos juegos, comparables con muy pocos juegos que he jugado, pero este juego tiene unos gráficos demenciales, ¿eh? No sé. Y me va súper bien este juego. Vamos aquí, esta es la misión, está abriendo aquí, cogemos esta llave para poder abrir esta puerta. Obviamente aquí no tenemos más con qué interactuar, así que vamos. En la zona de abajo está nuestro queridísimo y amigo mentor. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Y bueno, aquí tenemos a Ciri. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in a circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull.
I know. And you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Bueno, aquí tenemos nuevamente el tutorial y no vamos a hacerlo. Not this time. Believe me, you don't want to keep Vesemir waiting. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Bueno, aquí vamos a empezar otro tutorial. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Vamos a dar free training. Vamos a omitir el tutorial. Obviamente esto ya me lo sé. Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Entonces aquí pasamos directamente a la secuencia del tutorial. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. Y aquí no tengo idea por qué se escucha tan bajito. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What then? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf. No! Muy bien. Un pequeño sueño. Bueno, una pesadilla. 1272. Mayo. De media. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen.
was relaxing in a tub and next to me. Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. Or fleeing something. Either way, it means trouble of some sort. Be surprised if she wasn't in trouble. She's always poked her nose in beehives. Courtly intrigues here, mages' conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. The Wild Hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Ah, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet. Soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Bueno, eso es privado, muchacho. That's private. Very private. Aha, I understand. At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I Bueno, smell it. pasamos a la primera Ghouls. lucha con los pequeños. Lo que pone Wing, papelillo. ¿Listo? A ver, más para acá. No, gracias. ¿A dónde vas? No, la lucha es sencilla. Sin mucha cosa. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Muy bien. Aquí. Primera recomendación para todos los que jueguen este juego por primera vez o los que quieran rejugarlo. Hay que ir recogiendo absolutamente a todos los que nos vayan dejando, cada enemigo que vayamos eliminando. Y también, si es que juegan por primera vez, tenemos que recoger también bastantes, como en los otros anteriores de Witcher, bastantes plantitas, porque eso nos ayuda a crear, como muy ya saben, las míticas pociones en The Witcher. Muy bien.
Primero, antes que nada, vamos a mostrar aquí el inventario. Bueno, aquí tenemos piezas de armadura. Y aquí, armas, obviamente, aquí en esta versión dice armadura. Aquí tenemos un par de pociones que podemos ponernos aquí, justamente en estas par de secciones. Estas son para bombas. Obviamente aquí es nuestra espada de acero y la espada de brujo. Este es nuestro equipo normal. Aquí tenemos obviamente cosas para nuestro caballo, que están justamente aquí. Y aquí tenemos las cosas que vayamos cogiendo. Aquí tenemos comestibles, todo lo que vayamos recogiendo también. Vamos a tener aquí varios objetos que podemos vender, podemos hacer lo que sea. Y objetos de misión, obviamente, que son cosas especiales. Y aquí tenemos cosas de artesanía y alquimia. Alquimia obviamente nos va a servir para hacer pociones. Y artesanía nos va a hacer para hacer todo lo que es armaduras, armas. Bueno, aquí tenemos la artesanía. Bueno, para poder crear ciertos objetos tenemos que tener ingredientes. Entonces tenemos que ir recogiendo por todo el mundo de Witcher ciertos ingredientes. Y hay algunos, por ejemplo, como estos aquí, que podemos hacer nosotros sin necesidad de irnos a un artesano. Pero por ejemplo, este ya necesitamos a un herrero para que nos haga una armadura. Y esta es la primera armadura que vamos a realizar. Bueno, segundo, vamos a poner aquí, tenemos obviamente las pociones que tenemos dos recetas, que es aceite para espectros y aceite para necrófagos. Tenemos aquí alcohol, tenemos aquí bombas, que obviamente tenemos que hacerlas. Y obviamente aquí tenemos varias pociones más, que es golondrina, gato, miel blanca, que obviamente tenemos que ir recogiendo cosas, matando bestias y buscando plantas para poder hacer todo esto de aquí. Aquí tenemos el bestiario, obviamente misiones, mapa del mundo. Bueno, aquí tenemos el mapa. Y el mapa es bastante extenso, así que vamos ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es irnos Ever tell you about this caballito. sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Estos de aquí son nuestros puntos de viaje rápido. Justamente nos señalan el mapa como un puntito verde, se puede decir así, que son estas partes de aquí. Y obviamente de ahí tenemos que acercarnos a un punto de estos para poder hacer un viaje rápido, así que vamos. Vamos un poco más rápido. War is not exactly going our way. We have a side. The northern realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Move it! Muy bien. We going? Help me! Help! How's it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky.
Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail? Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Bien, hemos conseguido nuestra primera bestia. Ahí están los grifos. Run, Roach. Vamos a ir rápidamente So, a la misión. griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? And near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started poking him, asking. That griffin's a real scourge. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaver-lost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? A ver, hay que topar el grifo. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink,
and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. Muy bien, buscamos una mujer. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Muy bien. Entonces, For everything. Help you bandage that up? Please, I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Here, Black One's Muy been bien. out measuring the fields. Let 'em measure. Vamos a Better that than burning the harvest. explicar rapidillo cómo va todo esto. Bueno, aquí tenemos obviamente una taberna. Y aquí tenemos también nuestro primer alijo. Solo aquí podemos guardar cosas infinitamente. Y como ven, tenemos aquí el peso. Tenemos 6 de 60. Que es lo que más nos va a fastidiar en el juego. El peso. Hay que tener mucho cuidado con cuántas cosas llevamos encima. Y bueno, podemos aquí interactuar con todos estos personajes que tenemos aquí. Y algunos personajes nos van a dar ciertas misiones secundarias. Otras sí, otras no. Vamos a primero hablar con estos buenos señores. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Bueno, aquí tenemos nuestra primera lección para utilizar una señal. Aquí tenemos dos opciones. La tercera es obviamente irnos de la conversación. La primera es como que vamos a ver qué pasa. Y bueno, la segunda es utilizar una señal para hacerle hablar. ¿Qué vamos a hacer? Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Muy bien. Hemos utilizado la señal. Hay ciertos objetivos de tener una señal más actualizada. Y hay algunos que obviamente se van a dar cuenta, como este de aquí. Vamos a ver con estos. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Más una vez, ¿eh? Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself.
I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, end notes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. Piensa igual que Geralt. Quite simple. Come, let's play. Muy bien, aquí tenemos un minijuego dentro del juego, que es el Gwent, muy conocido ya en el mundo de The Witcher. Cada Witcher ha tenido cierto minijuego. Y aquí tenemos al Gwent, que es un minijuego muy similar a juegos de cartas, como Yu-Gi-Oh! Y todo ese tipo de juegos así. Que obviamente aquí tenemos personajes del mundo de The Witcher. A ver, explicación. No me gustan mucho ese tipo de juegos. Minijuegos no me agradan mucho. Así que voy a mostrarle cómo es aquí el juego, este minijuego. Pero bueno, si yo lo haré fuera de pantalla, obviamente. No voy a ponerme a jugar aquí con cada personaje que vayamos encontrando. Aunque hay muchos personajes que podemos ganarle cartas jugando al Gwent. Y es una misión secundaria. Así que vamos a ir aquí. Why not? Splendid. Here's how it's done. Bien, aquí tenemos. Estas son nuestras cartas. Y estas son cartas que podemos tener o no tener. Vamos a poner aquí. Vamos a añadir esta carta. Y vamos a ir así. Vamos a iniciar partida. Entonces, bueno, aquí tenemos obviamente las cartas que son de batalla, a distancia también, unos especiales. Y bueno, tenemos que cambiar un líder, por eso tenemos solo reinos del norte. Tenemos aquí cartas de Escoyatel, reinos del norte, Imperio Nilfgaardiano, tenemos estas. Y tenemos cartas de monstruos que son estas de aquí. Pero no tenemos ninguna carta más, así que la mayor ventaja que tenemos ahorita es nuestra baraja de reinos del norte. Así que vamos a ir así, vamos a iniciar partida. Y es como un juego de cartas. Entonces vamos a tener que poner elige una carta para cambiarla. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a cambiar lluvia torrencial. Vamos a cambiar esta. Y vamos a cambiar, qué sé yo, vamos a cambiar esta. Ya. Bueno, este juego consta de 3 rondas. Que obviamente hay que saber jugar con mucho tino, porque estas son las únicas cartas que vamos a tener aquí. Entonces vamos a poner, qué sé yo, esta de aquí. Y listo. Entonces vamos a igualar un poco el puntaje. Los puntos son aquí. Estos son los puntos. Muy bien, entonces vamos aquí a utilizar una niebla impenetrable.
utilizó su carta de... Entonces vamos a utilizar lluvia torrencial, que me afecta a mí, obviamente. Bueno, creo que vamos a perder esta de aquí. No, vamos a ocupar no, esta de aquí. Vamos a pasar, porque aquí realmente va a ganar aquí el buen muchacho. Ya he de decir que no soy bueno en este tipo de juegos. Se verá pues. Bueno, so aquí vamos a poner aquí. Este me puso una lluvia por ahí. Pero vamos a ocupar esto. No, vamos a ocupar esto. Por ahí. Bueno, este güey ha pasado. Este me voy a pasar. Y he ganado. Muy bien. Tenemos la habilidad de este buen muchacho. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner esto aquí. Vamos a... Sigrid. Vamos a poner esto de aquí. Esto vamos a poner... Obviamente... un caballero por aquí. Y vamos a poner este por aquí. Este me hace una escarcha que no afecta en casi nada. Entonces este voy a pasado. Y me voy a pasar. Y he ganado. Well, Yeah. well, you've a knack for this game. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Muy bien. Aquí tenemos un libro que es de misión. Y aquí tenemos la carta de Jennifer, que también es de misión. Y se nos activa la misión de ir, digamos, buscando competidores de Win, jugadores de Win, y obviamente para ganar más cartas, y cartas especiales y cosas así. Bueno, aquí tenemos a, lean muy bien este nombre, Gunther Odin, que por los que jugaron este juego, y con todas sus cosas, ya sabrán quién es. Y es muy curioso que lo encontremos al principio del juego. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. A ver, vamos a ver. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. ¿Quién eres, muchacho? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter Odin, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors.
The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Y el buen muchacho desapareció. Bueno. Es curioso que lo encontremos justamente aquí al principio del juego. Bueno, ya sabrán quién es Gunther Odin con el tiempo. Vamos a ver. Y bueno, vamos a ir explicando un poco más cómo es que va la cosa. Bueno, aquí tenemos nuestra segunda misión. Done drinking? Then fuck off. Don't want your kind here. Bueno, aquí como ven tenemos tres opciones. Tenemos 3 contra 1, vaya que valientes, no me quedaré mucho y váyanse. A ver, aquí la tercera opción, que es váyanse, no va a servir porque obviamente cuando le hechicemos a uno, los otros dos igualmente se pondrán en alerta y nos enfrentaremos de la igual manera. La segunda opción es como decir, bueno, no quiero pelear, vamos aquí, pero igual, obviamente vamos a enfrentarnos igualmente a ello. Así que vamos a ir, no me quedé mucho. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. Bueno, cualquier opción que cogemos... cuidado. Bueno, aquí tenemos... ¿Listo? Bueno, aquí tenemos que hacer un parry. Bueno, este muchacho está... ¿Listo? Aquí tenemos cositas que saquear. Bueno, vamos a proseguir, vamos a ir para acá. Y aquí tenemos un tablón de anuncios, que obviamente estos nos van a dar misiones y también nos irá mostrando puntos en el mapa que tenemos que ir buscando, por ejemplo, ya verán. Entonces, por ejemplo, aquí cogemos todos los papelitos que están aquí, no importa si hacemos o no, pero esto nos mostrará todos los puntos en el mapa en donde podemos, donde hay algo. Y como ven, aquí tenemos ya muchos lugares que visitar. Y bueno, obviamente también hay misiones secundarias como esta de aquí, que es la segunda que vamos a hacer. La primera misión secundaria que vamos a hacer, no la segunda, la primera. Y ya tenemos varias misiones secundarias, así que vamos a ir aquí. Vamos a hablar con Willis. What happened here?
Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Easy on the insults. I could add to your misfortune. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a ploughing dragon. They've stopped talking to me. Spit when I pass. And now this. Oui. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in, so that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? Good luck. Muy bien. Primera misión de investigación. ¿Cómo funciona? Tenemos que, obviamente, vamos a coger aquí esta aquí. Activar nuestros sentidos de brujo. Vamos a coger esto. Y aquí tenemos que está resaltado en rojo. Lo podemos examinar. Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Boot prints. A man's. Large. Vamos a seguir la misión. Tenemos que activar los sentidos de brujo y seguir aquí. Aquí. Stinks of piss and vodka. Vamos a seguir las huellas. Vamos por acá, vamos por acá. Seguimos por acá. Aquí tenemos un cofrecito que podemos abrir. Muy bien. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Obviamente este güey quería tapar sus huellas, pero acá tenemos. A ver. El resto del equipo. Aquí está. Lost his boots in the rush. But Tosley said he'd not give his dog this water. Not with so many Damn, corpses. sits in the old oak Y tree. tenemos que aquí. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Vamos por acá. That leg hurts. Aquí podemos ir sacando todo esto. Ah, no. Me olvidé que. Ah, no puede ser. Hay algunos lugares donde no podemos hacer eso. Vamos. Me olvidé que si robamos ahí frente a los guardias, estos nos van a perseguir. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Así que bueno, hay que ir con cuidado. Y obviamente ese guardia está muy por encima del nivel de nosotros. Entonces vamos para acá otra vez. Aquí. Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. Muy bien. Vámonos. Cuidado con este. Aquí. Tracks lead back to the village. Bleeding, but not badly. Surface wound. Trail ends here, but I'll recognize him by his wounds. Bueno, aquí sí podemos ir robando. Aquí no nos ve nadie, así que... Bueno, tenemos que ir cogiendo cosas porque eso nos va a servir para
ciertas misiones y para ir recuperando un poco de vida también. Y para vender cosas. Bueno. Drowner claw marks. It's gotta be him. Bueno, aquí podemos Axi. Vamos con este. Nasty wound. Run into a drowner. What the fuck do you care? Whoa, our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies, do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats, am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Pues no. Vamos ahí. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Then I'll beat your fucking mug to a pulp! Bueno, muchacho, ven para acá. Calm down. Now follow me. Véngase para acá. A ver, este muchacho sí es lento, así que hay que esperarle a que salga de su casa. Ahí está. Y llevarle donde está el herrero. Vamos para acá. Hay que esperarle, muchacho. Pero estas son misiones secundarias, así que estas son las que sí vamos a hacer. Y son las misiones más fáciles que podemos encontrar de momento. Lo malo es que hay que esperarle un buen rato a este buen muchacho. Hasta que llegue. Vamos acá. Y entramos aquí. Up and at him. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap? You? I knew your mum for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you, I was drunk. Didn't know what I was doing. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Just a tree. Villagers will really love you now. Well, no, I don't give a flying fuck about them. You know, I hated the black ones at first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. And I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. Give you a good price. Bueno, aquí tenemos un herrero. A return customer. Welcome. What can I do for you this time? Y podemos, obviamente, aquí fabricar cositas. Like you to forge something for me. Y bueno, aquí tenemos
este buen muchacho nos puede hacer una coraza, pero necesitamos cuero curtido, restos de cuero y alambre, que obviamente no tenemos. Pero aquí también podemos desmontar objetos, como por ejemplo aquí. Pero esto nos da restos de cuero, pero solo nos da uno. Así que hay que ir a buscar cositas. Antes de hacer, tenemos cordel, creo que alambre no. Sí. Necesitamos alambre, restos de cuero y cuero curtido, así que de momento no tenemos nada con que mejorar nuestra armadura. Así que aquí vamos a buscar cositas. Hay unas armaduras que, por ejemplo, que si tenemos esta de aquí, esta pieza, podemos mejorar la pieza, pero si vendemos o destruimos esta pieza, no la podemos mejorar y tampoco la podemos encontrarla. Igual pasa con ciertas armas de brujo y ciertas corazas de brujo. Entonces no tenemos que vender ni botar ciertos objetos, porque obviamente nos va a servir para después mejorarlas. Y hay varios niveles de mejora, así que tenemos que ir con cuidado y recogiendo piezas, pero sin botarlas. Vamos a recoger todo por aquí. Y bueno, tenemos misiones aquí. Tenemos esta que es misión secundaria y esta de aquí también. Vamos a hacer contratos de brujo, que es el diablo de pozo, y desaparecer el combate. Vamos aquí a hacer desaparecer el combate. Una misión secundaria que la leímos en el talón de anuncios, así que vamos a hacer esa misión de allá. Vamos a llevar aquí a nuestro caballito. ¿Dónde está? ¿Pero qué es ahí, muchacho? Bueno. Bueno, aquí tenemos un viaje rápido. Podemos ir directamente a donde está la misión, que está aquí, a la saqueada. Muy bien. Y vamos para acá. Vamos a hablar con este muchacho. Do that often? Talk to your dog? It's my brother's, Bastian's, but guess he's mine now. See, Bastian fought the Black Ones in a battle just outside the village. Haven't had word of him since. I told him, do like I did, lose a finger or two so they won't recruit you. Too damn afeard he was. Bloody hell. I'd walk the battlefield if I were you. I did. Sea of corpses. And corpsers, feeding. Someone told me they were feared of fire, so I took a torch, tried to chase them off. Horse shite, I tell you. Would have ended up eaten alive if it weren't for Hussar here. Listen, guessing you carry those swords for more than show. Come with me, keep the ghouls off. Help me find Bastian and I'll pay you well. Muy bien, vamos a la misión. Fine, I'll help you. Just been a few days since the battle. Chances we find your brother alive are slim. Very slim. I would have thought, but I want to find his body at least. So Bastian don't rot there in the sun with the Black Ones. Meet me on the hill overlooking the battlefield. We'll move on together from there. Muy bien. Bueno, aquí hay puntos que, por ejemplo, como este de aquí, ¿qué hay que hacer aquí? Vamos a ir para acá. Y ya tenemos un ahogado y un tesoro protegido por ahogados. Que simplemente hay que eliminar a estos muchachos que están ahí protegiendo ese tesoro. Y obtenemos piezas, recursos y cosas así. Nada más. Y así hay como muchos otros puntos que están por aquí. Es prácticamente eliminar objetivos humanos o monstruos. Por ejemplo, aquí hay una guarida de monstruos. Pero para ello necesitamos una bomba. Y obviamente no tenemos bombas, así que tenemos que fabricar una bomba.
que tenemos aquí. Pero necesitamos obviamente encontrar estos ingredientes para poder realizar estas bombas. Aquí nos faltaría salitre. Y podríamos ya eliminar ese punto. De momento no podemos, así que vamos directamente a la misión. Estoy aquí recogiendo todo lo que podamos, de hierbitas que podemos por ahí. Que esto nos sirve para hacer pociones y aceites y todo ese tipo de cosas. Así que más para acá, vamos a seguir este perrito que va para acá. Un diente de león, fruta de balista. So many corpses, and the war's just started. Bueno, aquí tenemos nuestra primera arma que vamos encontrando por ahí. Que obviamente, aquí también tenemos que enseñarles esto. Hay armas que están... Aquí las armas se dañan, se rompen, o se vuelven inservibles con el tiempo y con el uso. Así que, por ejemplo, esta arma está a 71% y hace menos daño que la mía, que está aquí. Por ejemplo, la mía hace 22-27 de daño y tiene una estadística que hace 25 de perforación de mauro. Esa de aquí no tiene ninguna estadística buena y simplemente hace muy poco daño. Y mi arma de brujo es para obviamente los monstruos. Y obviamente está también con su respectivo peso. Así que, como eso, estas armas de aquí que vamos a ir recogiendo, o bien nos sirve para desmontar, o también para vender. Aquí también en los cofres también hay también ciertas cosas que no son esenciales para avanzar en la historia. Bueno, no en la historia, sino en avanzar en las creaciones de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una sustancia de química que es el albedo, que nos sirve para hacer ciertas pociones ya de nivel superior. Vamos aquí con este muchacho. You're here, good. Bastian, his body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastian quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassan will catch the scent and lead us to Bastian. Come on. Sooner we get this done, the better. Muy bien. Obviamente, cuando estemos en este brujo, nos aparecerán... Podemos oír, por ejemplo, a ciertos monstruos que están cerca de nosotros. Y también, obviamente, nos saltan objetivos que nos por aquí. Tienen algunas cosas inservibles, otras que son así. Y tenemos unos ghouls. Los ghouls son muy efectivos de usar aquí Igni. Y obviamente aquí con mucho cuidado vamos a utilizar Queen también. Ven acá. ¿Dónde vas, muchacho? Muy bien. Giri. Listo. Vamos a recoger todo lo que nos van dejando estos muchachos. Estas cosas las podemos vender, así que podemos ir recogiendo. Nos darán activos. That him? No. Doesn't look anything like him. Vamos a comernos un pancito para que nos vaya recuperando la vida. Vamos a ver aquí este. Skin's burned off. Might be hard to tell, I know, but could this be him? Oh, yeah. Bastian was big, broad-shouldered.
This one seems smaller, but maybe it's the fire did that. Okay. He found him! Hussar's caught his scent! Vamos a seguir aquí a este muchacho. Vamos a seguir al perrito. Vamos a ver esto. Y hemos llegado. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts, landing all around, and all he could say was, "A soldier with a full stomach will not step onto the battlefield." Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastian! Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to me side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosinia found me as he crawled across the battlefield. His legs twisted. And so we were. A blind man leading a cripple. Found this place. I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosinia. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blacken stays here. Vamos a ver. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our pa's clothes, teach him to work the field. But that accent... Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward. And the gods protect you. Muy bien. Las cositas de aquí, tenemos alquebrite, una piel de cabra. Hay que ir recogiendo, hay que ir recogiendo todo lo que más por ahí. Alcohol esto. Uy. No, si no mal recuerdo, por aquí habían cositas interesantes cerca de este cabañita. Creo que no. Creo que me he confundido. Bueno, vámonos aquí. Tenemos la siguiente misión. Vamos a ir al cruce para dirigirnos a... vamos aquí, misiones secundarias. Esta de aquí, ¿no? Vamos a ir. Contrato de brujo, el diablo del pozo. El diablo del pozo nos dice: en Guarda Blanco considera que Geralt encontró un anuncio que había publicado un tal Odolan, que residía en la aldea. El hombre buscaba a alguien que acabara con el monstruo que rondaba por el viejo pozo, lo cual requería un profesional. Este es un trabajo típico de los brujos donde los haya. Así que Geralt decidió hablar con el hombre. Muy bien. Vamos a hablar con el hombre. Vamos a ir aquí. No todo lo que tenemos por aquí. Vamos, aquí tenemos un viaje rápido. Y vamos a ir para... ¿dónde está la misión? No. Ah, no, hemos activado la misión. Primero que active la misión. Vamos aquí. Listo. Está aquí. Vamos acá. Muy bien. Bueno, aquí tenemos varias cositas que
Tenemos que ir recogiendo porque nos puede servir para más luego. Entonces nos sirve para hacer pociones, bombas y aceites, así que es bueno ir recogiendo todo esto. Bueno, vamos de aquí. Aquí está la munición. Vamos. Hola. Aquí tenemos un kit de reparación, muy bien. Y les voy a indicar cómo funciona eso. Todas esas cosas podemos vender o desmontar, o también nos sirve para nuestro equipo, así que aquí tenemos correas de cuero, muy bien. Vamos a ver con este señor. Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye, 'tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? Because earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. Muy This ghost. Describe it for me. Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. Bien, aquí podemos negociar el contrato. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. Muy bien, aquí podemos negociar. Obviamente no podemos ir a negociar todo, porque obviamente no nos darán. Pero por ejemplo podemos aumentar 1 o 2, que estaría muy bien. That settles it then. Muy bien. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now, no one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Muy bien. Vamos a ver. Antes que nada, tenemos aquí, esto nos sirve para obviamente arreglar nuestra armadura, pero de momento estamos bien, así que no tenemos por qué estar arreglando nada. Lo que necesitamos ver ahorita es si podemos hacer aquí alguna cosilla, pero creo que de momento nos faltan ingredientes. Sí. Y en artesanía, aquí nos falta obviamente todo lo que nos falta aquí, pero creo que podemos hacer restos de cuero. No, todavía no. Pero necesitamos 2 restos de cuero, un cuero curtido y un alambre. 2 alambres. Así que de momento nos vamos a ir directamente a la visión. Ya nos iremos encontrando cosas por ahí. Vamos a llamar a nuestro pequeño caballito. ¿Dónde está? Rouge. Vámonos. Encuentra al espíritu que hechiza el pozo. Muy bien. Vamos a ir directamente para allá. Aldea abandonada. Uy, ya hemos llegado. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Grass around the well scorched.
aquí a investigar. A ver, aquí tenemos cositas. Muy bien. Piel vieja. Eso nos puede dar restos de cuero. Que nos puede servir para mejorar nuestro equipo. Pétalos de Bayán. ¿Qué tenemos aquí? Cebo de no sé qué. Estas cositas pueden servir para hacer todo tipo de cosas. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. All signs point to a Noonwraith. Muy bien. Tenemos que leer el bestiario para poder ver a qué monstruo nos vamos a enfrentar. Pero antes debemos hacer aquí un árbol para quitar esto de aquí. Vamos a saquear todo esto. Una botellita de agua que nos puede servir si es que nos lastiman por aquí. Una muñeca que podemos vender. O podemos desmontar. Hay objetos que podemos desmontar y nos dan materiales para hacer otros objetos realmente que nos pueden servir. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí no hay nada. Ciencia elemental. Y bueno, aquí tenemos un tomo, un librito que es de misión. Vamos a ver. Tomar. Journal might be useful. Dice. Bueno, aquí tenemos como que qué es lo que ha pasado aquí en este pueblito. Nos dan pistas de qué es lo que por qué está hechizado este lugar y cosas así. Muy bien. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ir aquí al bestiario. Y tenemos el diablo de pozo. ¿Qué nos sirve para este diablo de pozo? Nos sirve la señal de Irden. Obviamente un aceite para espectros. Y polvo lunar. Aquí nos relata una pequeña información del monstruo que vamos a derrotar. Pero en realidad es un monstruo como este. Es una dama del mediodía. Something's tied the Noonwraith to this place. An object. Something she needs before she'll leave this world. Muy bien. Vamos a ver. Entonces aquí obviamente ya se nos activa la misión aquí. Vamos a ver esto aquí. A man, stabbed with a knife, died on the spot. Animals fed on his body, picked his skeleton clean. More blood stains over there. But it's not his blood. Marcas. ¿Qué sigue estas marcas? Palm prints in blood. Small hands. A woman's. Someone dragged her out. She was wounded. Fought for her life. No body in sight, but might still find some tracks. Under the right conditions, bloodstains can remain visible for decades. Another print by the well. Muy bien. La cuestión está aquí. Vamos a ver aquí. Bloodstains. Almost faded. But the line's taut. Something's not right. A corpse, hanged by the bucket rope. Woman the journal belonged to. Must be. Wide pelvis, small jaw. A woman. Around 30, judging by the teeth. Left arm's missing. Need to cremate the remains. Gotta find the object that binds her to this place before I do, though. Was she wearing the bracelet from her husband? Might be why her arm fell off. Gotta jump down there. Hope I don't break my legs. Muy bien, lo siguiente que vamos a hacer es, obviamente, Wide pelvis, small jaw. A woman. listo, esto ya. Need to cremate the remains. Sí, sí. Was she wearing the Lo que pasa es que quería saltar, sino que el mismo botón que es para seguir es para saltar, así que vamos ahí. Bien, aquí tenemos el objeto que tenemos que buscar, está ahí abajo.
sombreado en rojo. Pero aquí tengo también cositas. Muy bien. Vamos a tomar esto. Vamos a salir de aquí. Muy bien. Siempre aquí debajo del agua también sabe haber objetivos que podemos recoger. Pueden ser muy interesantes. Aquí tenemos unos honguitos que nos pueden venir bien. Y tenemos que salir aquí por acá. Lucky not to come up empty-handed. A bracelet with an inscription. To Claire, from Volker. Bracelet must have belonged to the woman in the well. Lovely craftsmanship, but I'll have to burn it with the body to get rid of the Noon Wraith for good. Better do it near the well. Bien. Un vejín por aquí. Y hay que grabar otra vez. Y aquí con los ojos bien atentos, porque se van a ver ciertas cosillas por aquí que nos pueden venir bien, obviamente. Por ejemplo, ahí está algo. Ya lo vi. Aquí. Bien, vamos a subir porque nos quedamos sin aire. Muy bien. Vamos, contrato de boletos. Tenemos que regresar acá. Need to prepare for this fight. Brew some wraith oil. Drink some potions. Sí, pero de momento no tenemos ninguna... nada que podamos... Vamos a hacer esto. Vamos a crear aceite para espectros. Vamos a crear un simón. Muy bien. Que hemos ya recogido todo lo necesario para hacer estos elementos. Siguiente punto. Vamos a ponernos aquí Irving. Vamos a ponernos aquí una bomba de simón. El aceite para espectros vamos a imbuirnos en la espada de plata. Vamos a poner esto aquí. Y nada más. Vamos a encender una hoguerilla con esto. Muy bien. And the bracelet. Igni. Y ahí está nuestro monstruo. Hey, I think it worked. Muy bien, aquí tenemos que... Bueno, pero... antes de... Irving. Hay señales que a algunos monstruos no les hace nada. Como por ejemplo aquí. Vamos a esperar un ratito que ponemos otra vez aquí una señal. Poner esto aquí. Ahí. Bien, venga para acá. Ven. Listo. Listo, ya está. El level 2. She's gone.
siguiente lo que vamos a hacer es regresar al pueblillo para recoger nuestra recompensa. Vámonos. Move it. Vamos a llegar aquí. Volvamos con este muchacho. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, let's hope for it, at least. Bueno, ¿qué tiene para tu At hija? this point, doubt I'll ever marry. You keep the coin for Mandy, her wedding. Raise a toast to my health then. Thank you, Master Witcher. Them's warm words, you've a good heart. But I can't let you go empty-handed. Take this, at least. For luck. Muy bien. Le dieron una matista. Que bueno, tiene su precio. Vamos aquí a descansar hasta el día de mañana. Got a lump of bread today. Muy bien. Y vamos a ver si podemos hacer ya nuestra armadura. Vamos a ver. Necesitamos restos de cuero y alambre, así que vamos a ver si es que con lo que hemos recogido podemos desmontar ciertas cosas y hacer algunas armadurillas. We'll eat myrtle grass during the hungry gap. Que vamos A con return Willis. customer. Well, Vamos a fabricarnos algo. Uy, tenemos que hacer restos de cuero. Que no puede ser. ¿Cuántos restos de cuero necesitamos? Necesitamos 2 restos de cuero. Vamos a ver si podemos desmontar. A ver. Esto nos da restos de cuero. Entonces da correas. Cuero endurecido, o no. Corder hilo. Corder. Pero igual nos faltaría alambre, así que yo creo que de momento vamos aquí, restos de cuero 2. Listo. Ahora necesitamos alambre. ¿Cómo digamos hacemos alambre? No tengo idea. Que aquí corder no es. Tal vez haya por aquí alambre. Vamos a buscar. No. Mineral, lingote, madera. No tenemos nada para hacer alambre. Pero bueno, necesitamos solo alambre. Muy bien. Hay que seguir buscando. Y podemos vender. Vamos a vender esto. Y bueno, aquí tenemos cositas. Esta muchacha tiene alambre. Nos cuesta 24. Ah, está bien, está bien. Y tenemos aquí ciertos objetos que yo les recomiendo que no compren nada. Pero, por ejemplo, estos objetos de aquí sí les recomiendo que compren cuando tengamos bastante dinerillo, porque son diagramas de que nos pueden... son mejoras para nuestras armaduras, como runas, digamos así. Obviamente son runas, obviamente. Aquí les llaman glifos, o sea, es como poner runas a nuestras armas y nuestras armaduras. Y bueno, aquí también tenemos varios objetos para el caballo, como las alcofas, que nos aumenta la cantidad de peso, y esto que aumenta el vigor del caballo.
Y tenemos camisas que nos sirve también para crear nuevas armaduras. Y bueno, vamos a ver si es que podemos... aquí no podemos vender nada de esto. Y yo creo que vamos aquí a artesanía. Y yo creo que ya podemos exactamente hacer nuestra chaqueta. Vamos a sacar esto. Muy bien. Y hemos mejorado nuestra armadura. Como ven, hemos mejorado bastante ya nuestra armadura. Y de momento vamos a ir así. Muy bien. Como ya hemos creado una bomba, vamos a... voy a enseñarles otra misión que tenemos por aquí. No, no misión, sino cosas que podemos hacer en el mundo. Como es aquí. Vamos a hacer un viaje rápido a esta sección de acá. Y vamos a ir a este punto de... creo que era aquí. Sí. Vamos. Entonces vamos a ir a este punto que les dije. De aquí. Porque creo que hay... si no estoy mal hay dos en uno. Hay una parte donde hay dos objetos en una. Para de paso indicarles qué se puede hacer además en este juego. Pero creo que es justamente ese punto de... vamos a ver. Mira, aquí tenemos la cabaña donde la encontramos a este buen muchacho. En hacer las misiones. Aquí tenemos en el campo de guerra. O el campo de batalla. Y aquí tenemos nuestros queridísimos amigos. Unos ghouls. Tenemos un cubil de monstruos. Y algo más. Ven acá. Como ven, todavía no subimos de nivel. A pesar de que ya hemos hecho bastantes misiones. Les digo que aquí es bien difícil subir de nivel. Cuidado. Tener mucho cuidado aquí. Acá. Acá. Ajá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, maldito? Acá. Listo. Vamos a ir recogiendo todo esto de aquí. Listo, aquí tenemos un cubil de monstruos. ¿Qué tenemos que hacer en este cubil de monstruos? Obviamente tenemos una bomba. Magic. A place of power. Tiramos una bomba por aquí. Simplemente tenemos que haber realizado o crafteado una bomba cualquiera, no importa cuál. Y podemos destruir estos cubiles. Si no tenemos bombas, no podemos destruir los cubiles. Listo. En los cubiles hay también objetos, así que tenemos que ir saqueando todo esto. Y aquí tenemos un lugar de poder, justamente como dijo Geralt. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que mantener E. Y esto nos dará un punto de nivel y una mejora de una magia, como es aquí de Queen. ¿Qué significa esto? Que ahora Queen es un poquito más poderosa que antes. No tanto tampoco, pero es más poderosa que antes. Y bueno, aquí podemos ir robando todas estas cosas de aquí, que podemos vender o desmontar, como ya saben. Como ven, ahí tenemos bastantes monstruos que generalmente saben ser lobos. Cuidado con los lobos que nos pueden matar en 10 segundos, ¿no? Aquí los monstruos son un poquillo difíciles. Así jugamos en normal. A veces la dificultad de los monstruos sí es elevada. Pero bueno, en difícil tampoco es tan difícil lo que sí he jugado. Pero bueno, ya en la más dificultad de la pesadilla, que es marcha mortal, algo así. Ese sí es bien difícil. Sí he jugado en ese nivel, así que puedo decir que es muy difícil.
Y realmente me tardaría mucho aquí para hacer una guía en ese nivel de dificultad, así que vamos a jugar en normal. Bueno, ¿cómo funcionan los niveles? Vamos a ir aquí a nuestro personaje. Y aquí tenemos ciertos sectores, o sea, ciertos niveles. Tenemos aquí puntos de que podemos gastar. Tenemos varias secciones, que es de combate, de las señales o las magias, de alquimia, pociones, aceites, lo que sea. Puntos generales, como tenemos hasta aquí. Y tenemos también puntos de mutágenos, que los mutágenos podemos poner en estas secciones de aquí. Y las habilidades tenemos que activar en estas secciones de aquí. No importa cuántas de estas desactivemos, si no podemos activar aquí, no pasará nada. O sea, tenemos que pensar muy bien qué talentos vamos a activar. Caso contrario, no nos va a servir absolutamente nada. Entonces, mi preferencia es ir a ataque rápido. Este de aquí, que es trance de combate. Vamos a subir trance de combate. Y vamos a subir defensa. Entonces, vamos a hacer trance de combate, defensa y ataque rápido. Ataque potente no, y de ballesta tampoco vamos a hacer nada. Porque debo decir que la ballesta aquí es la cosa más inservible del juego. Hay ciertos puntos que sí sirven, pero otros que no sirven para nada. En las señales vamos a... Bueno, yo voy a activarme Igni. Igni. Activar Queen y Axia. Pero Axia solo voy a activar esta de aquí, la delusión, porque nos sirve para ciertos puntos de la trama. Y bien, entonces vamos a poner, ¿saben? O sea, Axia, Queen e Igni. Listo, entonces aquí en alquimia vamos a tratar de subir los aceites, hojas envenenadas y las bombas. Los mutágenos así de resistencia de las pociones no voy a utilizar mucho porque no utilizo mucho las pociones. Hay muy pocas pociones que sí son realmente bastante buenas, por decir sí, pero otras no. Y entonces vamos a poner aquí, vamos a poner hojas envenenadas y bombas. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí hay unas que sí son buenas. Por ejemplo, esta de aquí, Gourmet, que sí es buena. Había otra que era frenesí de combate. No. Esta de aquí es buena. Instinto de supervivencia. Pero obviamente hay que activarles aquí. Caso contrario no pasará nada. Y esta de aquí también es buena, Sol y Estrellas. O sea, hay muy pocas que sí son buenas, por ejemplo esta de aquí, Sol y Estrellas, Gourmet, que sí es buena. Y había una que era, que nos aumentaba el peso. Creo que es esta aquí, espalda recta. Sí. O sea, esto incrementa 60 el peso, que es muy buena. Estas son como habilidades generales, pero de momento vamos a activar memoria muscular. Y como ven, podemos memoria muscular podemos activar hasta nivel 5. Y lo siguiente que vamos a hacer es esta de aquí de Queen o delusión, eso ya lo veremos. Vamos a ver. De momento vamos a ir a la misión principal, que está por acá. Entonces vamos a ir al punto más cercano que tenemos, este aquí. Muy bien. Vamos a ver las misiones que tenemos por aquí, secundarias. No tenemos nada. Y listo. Entonces, si no me falla la memoria, ¿no? Por aquí había una misión de estas así que vas encontrando por el camino. Creo que era
Justamente por aquí, vamos a ver. Hay misiones también que nos encontramos por el camino. Creo que era en esa casa que estaba ahí. Vamos a ver. Exactamente, aquí está esta misión. Vamos a hablar con esta buena dama. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings-on. He must have read me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I, and you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Muy bien. Vamos aquí a utilizar la señal de Ardo. Abrir esta puertita. Vamos a, obviamente, primero saquearnos todo esto. A corpse. Explains the stench. Muy bien. ¿Qué tenemos? Cracked monocle. Interesting. What's that, dearie? Nothing. Nothing. Muy bien. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Muy bien. Documents. Almost entirely burnt. A few pieces still legible. Found the pan, have you? Tenemos los papeles quemados. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it. To make ink, write letters. Found the pan, have you? Muy bien. Podemos irnos aquí. Un par de cosillas aquí. Y devolvemos esa tenga esta señora. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Muy bien. Fry up a nice white fish for supper. Misión cumplida.
Estamos a punto de subir el nivel. Hay ciertas cosillas que no nos dan mucho nivel, si puede ser así. Pero bueno, es lo que hay. Vamos para allá. Que tenemos que seguir la misión. A ver, ¿para dónde estamos yendo? Si mal no recuerdo, aquí tenía una misioncilla secundaria. Vamos a ver. Aquí tenemos estos lobos. Mucho cuidado con estos lobos. Ahí está. Ahí está la misión que decía. Muy bien. Whoa, Master Witcher. Vamos a hablar con este buen muchacho. What happened? Monsters from the swamp. Folk said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck, devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you... I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Muy bien. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Muy bien. Vamos a seguir esta misión. Quitar esto. Cart tracks. Rode off into the swamp. Polvo de esto. Aquí tenemos un par de monstruetes. Bueno, a este par de monstruetes hay que eliminarlos. Vamos a poner aquí Queen. Digamos Igni. Here's the cart. Vamos a... ahí. Estos van a aparecer. Espera un segundo. No, vamos. An arrow. Didn't mention this. Interesting. I should take a look around. Flores. Carts riddled with arrows. Carts riddled with arrows. Muy bien. Polvo dice qué cosa. Vamos así. Oh, aquí está. Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Vamos a buscar la cajita. Está aquí en los... pedí este buen señor. Creo que estaba por aquí. ¿Dónde está? A ver, ahí está. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Muy bien. Obviamente hay misiones donde los objetivos o nuestros clientes nos tratan de engañar. Así que hay que tener mucho cuidado con las conversaciones. Entonces regresamos con este buen señor. Oh, and you find the box? ¿Te he descubierto, muchacho? Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better rider than you are a liar.
Muy bien, hay que seguir a este muchacho antes de que nos escape. Vamos. Aquí con nuestra espadilla vamos a atrapar a este muchacho. Concha. Pero esto, ¿qué está pasando aquí? A ver, espere que eso no se escapa. Bueno, aquí tenemos el aserradero. ¿Dónde vas, muchacho? Y también ya está. Whoa there, Roach. Gotta get him out of here. Wake up. See? Can't run from the truth. Not even on horseback. Now who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John Gamer. Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine. Our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live, and fight once more for a free North. Muy bien, vete, muchacho. Fine. Go. And may you and your soldier buddies hiding in the bushes be victorious in your struggle against Nilfgaard. You've a vile sense of humor. But you're a decent man. Here, the gold I promised. Use it well. Drink to the silver lilies, and to Foltest's memory. Bien, hemos subido de nivel. Entonces, vamos a hacer lo que venimos a hacer. Vamos a ir aquí, señales y escudos espaciales. Bien, tenemos que activar así. Aquí ponemos esto y aquí ponemos esto. Tenemos un metágeno que nos puede ayudar un poco en vitalidad. Le ponemos ahí. Pero tenemos que activar los mutágenos por colores. Si tenemos un mutágeno de color rojo, aumentará la habilidad de combate. Y si tenemos un mutágeno de color azul, nos aumentará los poderes de señales. Y verde, obviamente, lo que es bombas y aceites. Entonces, como no tenemos aquí un verde, no se nos destina nada, pero sí nos da 50 más de vitalidad. Muy bien. Y bueno, creo que ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en unas siguientes. Nos vemos.